Bienvenidos a todos a esta transmisión del Día de Discipulado. Qué bueno que se puedan conectar y les invito a que nos estemos preparando, cantando al Señor estas alabanzas. Amén. Señor, te damos gracias por estar unidos una vez más, por poder alabarte, bendecirte, y nos preparamos para escuchar tu palabra, tu enseñanza, adorándote y declarando que vos sos bueno, que vos estás en medio nuestro siempre, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, porque bueno es Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, porque bueno es Su bondad me alcanzó, su amor me liberó, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré y siempre alabaré. Nunca olvidaré, bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, porque bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, porque bueno es Dios. Sí, Señor, lo declaramos. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu gran amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu gran amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti.
la enseñanza que vos tenés preparada a través del pastor, Señor, lo bendecimos, que vos puedas hablar a nuestro corazón en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor que nos concede una nueva oportunidad de estar compartiendo su palabra, confrontando su palabra con las cosas que vivimos hoy. Y que por cierto son cosas que están, como dice por allí la palabra profética y las escrituras, y el mundo también lo dice, los hechos están sacudiendo al mundo entero, lo cual significa que genera un estado de incertidumbre, de confusión, de inseguridad, de temor, en muchos, en casi todos, angustia, miedo, y es tan colectivo y es tan masivo que genera una expectativa minuto a minuto para ver cuántos se contaminaron, cuántos murieron, en qué lugar se multiplica con más rapidez la peste, y nos atrapa a tal punto que estamos pendientes, para colmo con informativos que en vez de decir una o dos veces los hechos en sí, o simplemente poner algún cartel que nos recuerde continuamente las situaciones puntuales, el cuidado que tenemos que tener, de estar refugiados en la casa, etcétera, etcétera. Pero no, están continuamente y se va uno y viene el otro y viene el otro. Y eso no ayuda, en absoluto ayuda, pero se hace. Y es obvio que se hace porque hay intereses económicos en esto. Porque una cosa es informar y otra cosa es presionar con una información incesante, a veces hasta morbosa, por los detalles que se dan de lo que ocurre en algunos lugares y en algunas circunstancias. Por eso tenemos que estar atentos. Y por eso recordamos una advertencia que el Señor nos hace en la palabra profética, que no hagamos casos a las noticias, sino a la palabra del Señor. Las noticias penetran, instalan el pensamiento, y el pensamiento genera lo que el pensamiento dice. Entonces viene el miedo, la angustia, la incertidumbre, también el hecho de que en qué puede terminar todo esto, etc. Porque también estamos mirando esto con ojos temporales, es decir, lo miramos en función del tiempo que estamos viviendo. Esto es lo que el mundo puede hacer, no puede ser otra cosa. El mundo no puede salir de su propio razonamiento. Lo más que tiene es procesar con su propia mente, según su parecer, su supuesto conocimiento, de qué manera esto se está llevando a cabo y cuáles son las causas y cuál va a ser el futuro. Pero hay otra manera totalmente distinta de pensar. Una manera que no está en la sabiduría humana, no está en la capacidad del hombre. Porque el hombre no puede ver, no puede hablar, no puede decir, no puede comprender, no puede entender más allá que lo que su mente le permite, y su mente solamente le dice esto puede ser circunstancial. Y si ocurre algo, bueno, ocurre algo. No tiene comprensión de que hay en cada manifestación un mensaje de Dios, un mensaje contundente, un mensaje de advertencia, de exhortación, aún de juicio, porque ese es el propósito por el cual Dios permite que las cosas sucedan. Y como ordinariamente no le hacemos mucho caso, necesita
el Señor permitir que ocurran estas cosas, donde ya todo el mundo, aún hasta los más ateos, los más incrédulos, los más gnósticos, etc., dicen, y bueno, qué sé yo, tal vez Dios, no sé, o quien sea, y ahí aparece el interrogante. Lo que no puedo controlar con mis razonamientos, tengo que guardar silencio. Pero hace 2000 años, Jesús habló claramente. Claro, que para entender lo que Jesús habla, hay que creer que Jesús es real, existe. Y que como Él dice, es el único camino para llegar a Dios, el único camino para entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es una gracia que Dios imparte a quienes aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. No lo enfrentan con sus razonamientos. No lo provocan con sus dudas. Simplemente entienden que lo que Dios dice es como Dios dice. No se cuestiona. No se estudia si es de esta manera o de aquella. Simplemente lo que Dios dice es lo que realmente va a ocurrir. Porque estamos enfrentando la soberanía de Dios. Soberanía significa que Dios controla los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Nada escapa a su soberanía. Lo bueno y lo malo. Lo entendible y no lo entendible. La naturaleza en todas sus manifestaciones muestra la soberanía de Dios. Pero aún el pueblo de Dios debe tener en cuenta que la fe verdadera, la fe que trasciende todos los límites de la incredulidad, es la fe soberana. La fe que nos lleva a creer en un Dios soberano. No solo no está ajeno a las cosas que suceden. No solo eso, gobierna las cosas que suceden. De ahí la exhortación que nos hace en orar, en clamar, en interceder. La iglesia es la única, los escogidos de Dios, los que son templos del Espíritu de Dios, los que tienen el sello, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, tienen un canal directo de comunión con Dios. Y a través de la oración, de la súplica, del ruego, aún de las preguntas que surgen en nuestro propio corazón, descansamos de que Dios nunca permitirá que vivamos en confusión. Y para no vivir en confusión hay que ir a la palabra. La palabra es el absoluto de Dios. La palabra es el corazón de Dios. Atrevernos a decir, predicar, enseñar o lo que fuere, saliendo de la palabra, haciendo exposiciones personales, por perfectas que sean, no tienen valor. ¿Por qué no tiene valor? Dios no respalda nuestra sabiduría y nuestra exposición. Dios respalda su palabra. Y dice la Escritura que su palabra no vuelve vacía. Hará aquello para lo cual Él envía la palabra. No tenemos que ahondar más, sino simplemente creer lo que Él está diciendo. La palabra no vuelve vacía. Y esto es lo que nos alienta, nos anima y aún nos impone, como hijos de Dios, a compartir al mundo y también al pueblo de Dios. Hay esperanza. Dios no perdió el control de nada, ni lo va a perder, ni nunca lo perdió. Y eso es fruto de una fe genuina y verdadera, que no está sujeta a cuántas bendiciones me da Dios, a cuánta prosperidad me da Dios, a cuántas maneras Dios trata de atraerme
a través de hacerme vivir una vida lo más complaciente posible. No es eso lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que el que tiene a Cristo tiene la vida de Cristo. Y al tener la vida de Cristo tiene la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es la voluntad de Dios el Padre. Y lo único que le interesa y lo único que nos va a dar vida eterna es que hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrita en la bendita palabra, como Jesús mismo dice allí en Juan 12. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre pone en mi corazón. Y yo sé que la palabra del Padre es la verdad absoluta y total. Y es la verdad que he venido a traerle. A tal punto que no puedo darles a ustedes mi propia doctrina. La doctrina que comparto con ustedes es la doctrina del Padre. Y lo que está en el corazón del Padre. Por eso dice la Escritura, nadie va al Padre, nadie, sino por mí. Jesús asume el absoluto de llevarnos al corazón del Padre. Nos habla del amor, del infinito amor que nos tiene. Pero antes de continuar, vamos a tener una oración y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia, y aquel que quiera puede estar repitiendo justamente para unirnos en un mismo espíritu. Si tú crees que lo que vas a escuchar es palabra de Dios y anhelas retenerla, vivirla, y que Dios te dé toda la luz que tu alma necesita en lo que escuches, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús. Como dice el salmista, mi hambre de mi alma tiene sed de Dios viva. Y sed de conocer tu palabra. Por eso, Señor, quita de mi mente, de mi corazón, toda torpeza, ignorancia, soberbia, suficiencia. Límpiame, Señor. No permita que cuestione tu palabra, que juzgue tu palabra, que acomode tu palabra a mis pareceres. No permitas que avergüence tu santo y bendito nombre. No permitas que contriste a tu Santo Espíritu, y no permitas que sea de tropiezo para mi propia alma, dudando de tu palabra. Qué hermoso es saber cuánto nos amas. Y porque nos amas, nos hablas. Está en nosotros que creamos o no creamos. Y no nos hablas otra cosa que está en las Escrituras, como siempre nos hablas día y noche. Pero también hace falta que a veces nos recuerdes, nos revivas, a través de una palabra que el Espíritu Santo canaliza, hace visible, una palabra profética, en apoyo, en orientación, en guía, para hacernos entender las Escrituras, que de eso se trata, hacernos entender las Escrituras. Por eso, Padre, gracias. Sí, gracias, Señor, y todo aquel que esté escuchando, yo le imparto tu bendición. Concédenos esa paz bendita que solo tú tienes y que tú nos impartes. Creemos, Jesucristo de Nazaret, que tú eres el Hijo de Dios. Moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa por nuestras vidas y fundamentamos nuestra comunión contigo en la resurrección de Jesucristo, quien está, como dice la palabra, a la diestra del Dios vivo, intercediendo por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra central acá para enfrentar todo este mundo de temores, interrogantes, miedos, dudas, etcétera, etcétera, es la palabra amor. Una palabra que tenga mucho más fuerza que cualquier otra. Como hijos de Dios tenemos que decir: Dios
en su infinito amor, me está amando a pesar de que suceda lo que suceda. Ese es el fruto de haber recibido a Cristo. Recibir a Cristo genera algo sobrenatural, se llama fe. Esa fe es la actividad única, poderosa del Espíritu Santo. Fe significa una nueva manera de entender las cosas, una nueva comprenderla, una convicción de lo que es el pecado, una convicción de cuál es la voluntad de Dios, una convicción del amor de Dios, una convicción de la voluntad de Dios. Esa fe permite que el Espíritu Santo santifique nuestras vidas y empiece a gobernar todas las áreas de nuestra alma. En particular la mente, para que no sean nuestros pensamientos, sino la palabra de Dios la que lo gobierne. Las emociones, para que no tengamos ni dudas, miedos, temores y confusiones. Que gobierne también, Señor, nuestro espíritu. Y para ello lo que tú demandas es que estemos humillados. Dios demanda esto de tu vida y de la mía. Humillado porque cuando nos humillamos, nos tornamos sumisos a Dios. Y en esa relación tan íntima que el Espíritu Santo despierta en nosotros, va llevándonos lenta y profundamente a tener una comunión que va a generar una vida nueva. Como dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es sobrenatural. Es tarea exclusiva del Espíritu Santo. Y únicamente aquellos que reconozcan y confiesen a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el único Salvador. Pero Él nos va a llevar a una palabra central. La relación no es una relación sujeta a nuestras libertades carnales y mundanas. No. Es una relación que establece la existencia de algo que siempre nos separó de Dios y que es el pecado. Es que justamente cuando aceptamos al Señor, aceptamos también el perdón de nuestros pecados. Muchos, aún creyentes, ignoran que el perdón es vital, porque si no hay perdón, el pecado sigue actuando con toda su fuerza, su poder de destrucción, su dominio. Las codicias, las vanidades, la mentira, el engaño, los celos, la envidia, la soberbia, el orgullo, el amor ciego, incondicional, a satisfacer cuantos deseos surjan en nosotros, convirtiéndonos en títeres de nosotros mismos, esclavos, porque la palabra le dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. No tiene poder por sí mismo de salir de esas fuerzas. El rico no puede dejar de vivir pendiente, obsesivo en su riqueza. Satanás pone una palabra en su corazón. Más y más. Y usará todas las formas, métodos y maneras para ese objetivo. Su obsesión es más. El poderoso que se mira a sí mismo y se atribuye una importancia que lo hace sentirse orgulloso, vive atado a eso. Poder del razonamiento, donde tenemos la exquisitez de transitar por pensamientos que satisfacen nuestras concupiscencias y nos hacen creer, porque esa es tarea de Satanás, nos hace creer
que nosotros somos como dioses. Nuestro razonamiento, nuestra manera de ver las cosas es el máximo al cual nosotros podemos llegar. Cuando ocurren estas cosas, enseguida habrá una explicación racional. Los virus son estos, surgen por esto, por aquello, por aquello. Siempre hay una explicación. Pero en esa explicación, está diciéndole a Dios que no está dispuesto a escucharlo, a entender que la única explicación de los hechos es que Dios lo está permitiendo y está enviando un mensaje claro y terminante. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Nos preocupamos, vemos cómo vamos a subsanar esto, cómo podemos alivianar las situaciones difíciles que generan en todos los órdenes, pero no estamos dispuestos ni remotamente a humillarnos frente a Dios. Y en vez de buscar nuestras propias soluciones, pedirle a Dios que su infinito amor y misericordia se apiade de nosotros. Está el sentir, la convicción que el Espíritu Santo pone en los verdaderos hijos de Dios. Esta es la razón por la cual, cuando leemos esta palabra profética que comenzamos día pasado, y que se refiere, recuerden ustedes, esta palabra profética 72, y que habíamos comenzado a leer por causa de una inquietud que el Señor puso. Y esa palabra nos lleva al sentir que tuvo el salmista, que nos lleva al capítulo 55 de Salmos. En el Salmo 55, alguien, por cierto, en comunión con Dios, hace una reflexión, está buscando, necesita salir de la opresión que está viviendo. Todo lo que lo rodea es algo que lo agota, lo cansa y necesita. Y por eso dice esta palabra: mi corazón está dolorido dentro de mí, dice el salmista, y terrores de muerte sobre mí han caído. Estoy leyendo el verso 4 del capítulo 55 de Salmos. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha encubierto. Es decir, el salmista estaba en una situación límite, mental, emocional, física. ¿Qué hacemos en ese estado? Y entonces él dice, y dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Es que es lo que queremos escapar. Acá la palabra volar está teniendo el sentido de salir de este continuo bombardeo, por usar una palabra, que genera los hechos en sí, pero sobre todo la información. La información que minuto a minuto, pareciera que hay que contar hasta cuántos muertos y cuánto esto y cuánto aquello. Parece que no, pero todo eso tiene un poder sutil que entra, agobia y genera ese estado de angustia, de aflicción que millones y millones están teniendo. Es más, ya se sabe que ha habido algunos casos, incluso de suicidio. Pero no es lo que Dios. Aquí Dios está diciendo, quiero que vueles a la iglesia, le está diciendo en este punto. Vuela, vuela, levanta tus alas y comienza a volar. Vuela con el espíritu, vuela con tu mente, vuela con tu alma, vuela con tus emociones, vuela, vuela. No te dejes atrapar, iglesia, no te dejes atrapar por la fuerza de las tinieblas.
No te dejes atrapar por este continuo bombardeo que Satanás sabe llevarlos desde todos los ángulos posibles, desde luego con una imagen de supuesta corrección. Hay que estar informados. Pero hay que volar. Le está diciendo a la iglesia, tenemos nosotros que salir de la opresión que la información continua y destructiva nos habla. Y lo tenemos que hacer leyendo la palabra, cantando alabanza, refugiándonos en Cristo y pudiendo afirmar verdades y promesas como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está fuera de mí. Oh, la palabra de Dios. El salmista sabía dónde acudir. Estaba ejercitado en vivir comunión íntima con Dios. Pero hay que salir de lo terrenal, de lo temporal y de lo mundano. Hay que salir. Es tiempo de oración íntima con Dios, de comunión íntima con Dios. Es tiempo también de comunión entre los hermanos, una comunión transparente de edificación mutua. Es tiempo también que nos pongamos a cuenta con Dios, porque esta situación no se puede vivir permaneciendo en el pecado. Acá hay un mensaje claro, terminante. Y no olvidemos que la propia palabra dice que el juicio de Dios vendrá primero sobre la propia iglesia. Me sacudió y me sacude mucho una palabra profética que el Señor con tanta claridad me señala. No esperes que el que esté en pecado reciba mi palabra, porque el pecado es área de Satanás. Y esa es la razón por la cual va a rechazar la palabra. Por eso andan de un lado para otro buscando palabras nuevas. Ya están aburridos de escuchar la misma palabra, porque quieren convivir con el pecado. Piden, oran. Pero les he dicho hasta el agotamiento que hay una sola manera de tener comunión plena conmigo. Y esa única manera es que nos volvamos a Dios. Y que, como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos está acosando, no nos está juzgando, no nos está condenando. Dios nos está rogando, si cabe ese término, porque es la misericordia de Dios que lo lleva a darnos oportunidades y oportunidades y oportunidades. Él sabe, el pecado es sinónimo de muerte, de destrucción, de juicio y de maldición. Y el pecado es simplemente aquello que enfrenta a Dios. Si confesamos nuestros pecados, y cuando uno quiere salir de esa situación, cuando David quiso, luego de la trágica experiencia que vivió con Betsabé, la locura, cuando no pudo controlar las pasiones que gobernaban su alma, llegó incluso a matar al propio marido de Betsabé. Como si nada. Y siguió como si nada. Si el profeta no lo amonesta de parte de Dios, sigue. Y esto es lo que pasa. De ahí vemos también el poder de la profecía. Es para amonestarnos. Amonestarnos por amor. Amonestarnos porque lo que está en juego es la eternidad. No es un tiempo transitorio de vida. Es la vida eterna. Y ese es el punto vital que el Espíritu Santo quiere despertar en nosotros. Que vivimos enfrascados en lo circunstancial, en lo transitorio. Pero Dios no murió.
para satisfacer nuestras necesidades transitorias. Dice la palabra que Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna. Y vida eterna es sinónimo del perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que espera Dios? Simplemente que nos humillemos. No nos vamos a convertir santos nosotros por nosotros mismos. Y no esperes que la corrección de tu alma, de tu conducta y tu comportamiento te vendrá porque te esfuerzas grandemente. No hay esfuerzo alguno que pueda vencer el pecado. Lo único que puedes hacer es estar humillado delante del Señor. Abrir tu corazón y tan pronto te desvíes, suplicarle a Él que tenga misericordia. Eso es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento que le ayudó a David, en este caso tan extremo, que debió ser sacudido emocional, mentalmente, espiritualmente. Porque había que restaurar a un hombre que se había entregado de lleno a las manos del mismo Satanás. Pecando, pecando y pecando. Esto habla del amor de Dios. Por eso, volar significa entrar en una intimidad con Dios. Salir de todo lo mundano y tomarnos un tiempo para hablar con Dios. Llevarle nuestras necesidades. Leímos también en el segundo punto cómo el Espíritu Santo aquí en este caso reprende a Satanás, respaldando totalmente lo que la palabra dice. En Efesios 1, 21 dice la palabra que toda potestad le fue dada a Jesucristo, sobre todo poder en el cielo y en la tierra, toda potestad. Y también nos dice la palabra en Santiago, resistid al diablo, él huirá de vosotros. Tenemos el respaldo total y absoluto. Soy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Pues, está claro. Tener es una cosa, usar el poder de Dios es otra. Y es lo que necesitamos. La fe tiene que despertar, tiene que reaccionar, tiene que enfrentar las sutilezas del enemigo y también nuestras propias concupiscencias. Es decir, el punto de ¿quieres salir santificado y limpio delante de mí? Lee la palabra, cree la palabra, golpéate con la palabra como espada de dos filos y no tengas temor a la palabra y no tengas temor a la verdad. ¿Qué hace falta para que al leer la palabra, la fe transforme la palabra en ese poder que genera vida? Use la palabra para traer convicción de pecado, la palabra para retornar nuestra comunión con el Señor, la palabra para que su misericordia del Espíritu Santo nos ayude a superar cosas y situaciones puntuales que estamos viviendo y necesitamos su ayuda, sea lo que sea un enojo que no podemos gobernar, una mentira, un engaño, infinidad, celos, envidia, codicias, deseos sexuales, murmuración, juicio, es infinidad. Pero no hay que tener temor, no hay que tener temor. Porque la palabra nos dice claramente que lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Dios asume la responsabilidad de ser Él, a través de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesucristo, para sacarnos de esta opresión y esta angustia que el pecado despierta en nosotros. Limpio, leamos la palabra, meditemos la palabra. Aunque solo tome 2 o 3 versículos, pues, que para algunos 2 o 3 versículos vale más que leer toda la Biblia, porque lo viven con tanta intensidad que la palabra en sí despierta y genera una expectativa de fe. Que de otra manera, por más que leamos y leamos, hay que leer la palabra, hay que leerla con la expectativa de que,
como dice la Escritura, la palabra no puede así. Dios no sola. Insiste en la palabra en que no tengamos temor, ni a la palabra ni temor a la verdad. Si la palabra nos muestra alguna situación puntual que estamos viendo, no hay que tener temor, si no fuera por la infinita misericordia de Dios, quien, tal como Jesús lo promete, da lugar a que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, la claridad, la sensibilidad. Lucharemos con esto toda la vida. Toda la vida. Y el Señor nos promete toda la vida estar con nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. No hay que tener temor, dice. Y también dice el punto 4. No te condenes, no te enjuicies, no te abatas, iglesia. ¿O te has olvidado lo que la palabra dice? Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Qué hermosa Escritura. No me tengas temor. Suena hasta casi como una especie de súplica. ¿Por qué tenemos que tener temor de Dios? No te condenes, no te enjuicies, no te abatas. A veces queremos tener una perfección superior a la que Dios quiera darnos. Amados, les estoy diciendo esto porque es muy frecuente que nos condenamos, que nos enjuiciamos. Esto nos demoraliza. ¿Cuántos? En este estado han sido instrumentos vivos del mismo Satanás para apartarnos de la fe. No sabían que el Espíritu de Dios estaba allí, latente, para alentar, para animar, para dar las fuerzas, para generar pensamientos de Dios, para barrer con todo aquello que se enfrenta a la voluntad de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. En el punto 5 dice, ¿no disfrutas de la palabra, amada? ¿Ya no disfrutas de la palabra? Qué tremendo, es una pregunta. ¿Lo hace como pregunta? ¿Ya no disfrutas? Es decir, que el Señor no solo quiere que escuchemos la palabra, sino que disfrutemos al escucharla. Porque la palabra nos va santificando, nos va bendiciendo, nos va alentando, nos va animando. Déjame enseñarte a amar la palabra, a tomar la vida de la palabra. Déjame enseñarte, amado, pero no temas, insistes hasta el cansancio, no temas. Oh, ¿cómo sabe el Señor esto? Quitemos los miedos y los temores, hermanos y hermanas, porque Dios, dice la Escritura, que Dios no está para infundirnos temor, ni mucho menos. Y también dice la palabra que el verdadero amor quita fuera el temor. No pretendas ser perfecto. No pretendas satisfacer tu propia santidad. Humillémonos. Y dejemos que el Espíritu Santo tenga libertad para ayudarnos a vivir como Él quiere que vivamos. El punto 6 dice, mira los cielos, ellos hablan de la perfección del Padre, del dominio del Padre, de la soberanía del Padre. ¿A qué le temes, iglesia? ¿A qué le temes? ¿No dices acaso todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¡Qué paradoja! ¿A qué le temes, iglesia? Soberanía. Pase lo que pase. Veamos lo que veamos. Entendamos lo que entendamos. La palabra de Dios inflexiblemente se cumplirá hasta el último punto y la última coma. Nada. Logra nada, porque Dios ya estableció en las Escrituras todo lo que va a pasar. Y dice en el punto 7,
Quiero despertar, amado, quiero despertar en ti el fuego. Quiero atraerte, amada. Deja de estar mirándote, deja de estar juzgándote, deja de estar hablando con tus labios, háblame con tu espíritu, porque yo veo lo que hay en el espíritu de cada uno. Qué tremenda palabra. Todo está desnudo delante de mi presencia. Adiós. Dios no puede ser burlado. Algo que trae consigo tanta paz es abrir nuestro corazón y confesar y compartir con nuestro Padre. Y está esperando, como verdadero Padre que es. Jesús no murió en vano en la cruz. Murió por ti y por mí y por todos aquellos. En realidad murió por el mundo entero, solo que sujeta su muerte a lo que quieren creer. Porque el que cree, dice la palabra, tiene vida eterna. El punto 8 dice, el enemigo está haciendo exhibición de su soberbia y en su soberbia está mostrando que él me representa. Recuerda que se presenta como ángel de luz. Qué tremenda esa palabra, sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. El enemigo es muy sutil. Sabe cómo usar la palabra de Dios. La hace dulce, la hace suave, la hace agradable. Sabe cómo hacerlo. El apóstol Pablo llega un momento que tiene que decir, bueno, si en verdad soy un siervo de Dios, entonces no estoy para agradar a los hombres. Porque si agradara a los hombres y dijera lo que los hombres quieren escuchar, yo no sería un siervo de Dios. Y esto es lo auténtico. No estamos para agradar a nadie, estamos para ser sumisos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Somos muy frágiles, muy débiles, muy vulnerables. Pero Dios no agota en su infinita paciencia todos los recursos que posee. Y este es uno. El coronavirus es un recurso de Dios para toda la humanidad. Sacudió la economía, sacudió los moveres políticos, sacudió las relaciones sociales, económicas, sacudió al mundo entero, generando en todos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, el interrogante. Y esto fue dicho hace 2000 años. Pero llamativamente, el Señor nos va a recordar el 6 de diciembre de 2013, estamos justamente tratando de precisar bien la fecha, 2013. Tuvo misericordia y nos está diciendo estas cosas, como está diciendo a tantos siervos y demás, porque Dios no usa su palabra con exclusividad con nada ni con nadie, sino la usa según su voluntad. Lo único que desea es que seamos lo más auténticos posible para decir lo que Él quiere que digamos. Porque es como una tabla de salvación. Volvámonos a Dios. No estoy pidiéndote que te juzgues. No estoy queriendo eso. Que te enjuicies, que te condenes. No estoy pidiendo eso. Solo estoy pidiéndote que te vuelvas a mí de todo corazón. Iglesia amada, cuánta paciencia, gracia y misericordia tiene Dios con nosotros. Una vez más, como dice la Escritura, la gracia y misericordia de Dios no se ha acortado. No se ha acortado. Por eso, iglesia,
Volvámonos al Señor. Tú que estás alejado, apartado, Dios está diciéndote, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Que Dios tenga misericordia. Y continuaremos en la fecha que indicaremos con las reflexiones que trae esta palabra. Padre, queremos darte gracias. En verdad, la Escritura lo dice y lo creemos, que la palabra no vuelve vacía. Amado, hay tantas vidas que han escuchado, tantas vidas. Estás hablando a cada uno en particular. Que tu Espíritu Santo en cada alma, cada espíritu, esté dándole la luz que cada uno necesita según la gracia tuya. Pero Padre, vuelvo a suplicarte en el nombre de Jesús, no nos abandones. No nos abandones. Como pecadores redimidos, te suplicamos que no nos abandones, que nos impartas tu paz y tu bendición. Y a quienes han escuchado la palabra y has despertado en ellos la fe, Señor, tu palabra no vuelve así, tu palabra sana, tu palabra libera, que se mueva ese poder bendito que tú nos concedes en tu palabra y que quieres que creamos y que quieres que lo practiquemos. Guárdanos, acompáñanos con tu paz y tu bendición. En el nombre